Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Bisturí. Hoy día tengo el agrado de presentarles a nuestro invitado, el doctor Andrés Llarena. Él es médico, es anestesista, oficial de sanidad en retiro y además experto en medicina hiperbárica, y es del tema más o menos que vamos a hablar hoy día principalmente, que es la medicina hiperbárica. Así que Andrés, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, haber venido desde Viña del Mar, que es donde tú vives, para poder acompañarnos hoy día en este capítulo. Andrés, bueno, como siempre partido es preguntarte cómo es que llegaste a lo que está ahí ahora, porque muchas veces hay estudiantes de medicina viendo el programa y que dicen, bueno, ¿cómo alguien llega finalmente a estar en la especialidad o la subespecialidad y en la dedicación que estás tú ahora, que es la medicina hiperbárica? Si nos puedes contar un poco tu historia, cómo partiste y cómo te fuiste encauzando a este gran tema desconocido para muchos médicos incluso, que es todo el tema de la medicina hiperbárica. Bueno, Joaquín, lo primero, agradecerte la invitación a esta conversación. Siempre es grato conversar temas interesantes en alto nivel. Me recuerda un poco mi niñez con las tertulias antiguas de tiempos ya idos. Mira, efectivamente yo soy anestesiólogo, pero en realidad yo debería decir que fui anestesiólogo, porque ya hace un buen rato que no me dedico a eso. Y esto nace del hecho de yo haber sido oficial de Marina, oficial naval, médico oficial naval, y que la misma institución me haya mandado a Estados Unidos a cursar medicina hiperbárica. Ahora, la medicina hiperbárica tiene dos grandes ramas. Una es la medicina del buceo y la otra es la medicina de las terapias de hiperoxia en cámara hiperbárica. De esto ya hace poco más de 20 años. Y obviamente el interés natural de la institución, de la Marina, era contar con un especialista en medicina del buceo. Y en esa época no estaba tan desarrollada ni tan arriba de la mesa, si tú quieres, estas terapias de hiperoxia en cámara hiperbárica. Pero de a poco, con diferentes casos iniciales, me fui dando cuenta de que había bastante más de lo que estaba descrito en esa época. Y afortunadamente, en el correr de los años, empezó a aparecer publicadas muchas cosas. La gente empezó a dedicarse a estudiar este tema y a ver qué era esto que ocurría dentro de una cámara hiperbárica y que producía, en general, puros cambios maravillosos, puras mejoras. Beneficios en todo ámbito. Puros beneficios. Y bueno, ya llegó un momento en que tomé la decisión y decidí dedicarme al desarrollo de esto. En diferentes áreas he tenido ahí unas incursiones en el tema académico, tratando de desarrollar cursos de postítulo o posgrado. Y por supuesto, intentando estudiar mucho. He estudiado casi lo mismo que estudiamos en la escuela de medicina, buscando el poder ofrecerle a nuestros pacientes lo mejor de esta terapia, que todavía está por conocerse mucho. Yo lamento que sea tan difícil pero sí complementar una malla curricular de una escuela de medicina. Y es muy difícil porque es multifactorial, pero hay mucha cosa que está media como grabada a fuego. Incluso en el área... Los dogmas que tenemos de repente en medicina, que es difícil moverlo. Es que, Joaquín, también hay que entender que la definición de lo que es capaz de hacer un médico, de lo que no es capaz de hacer un médico general, recién egresado, tiene repercusiones médico-legales. Entonces, no es llegar y cambiar una malla curricular, claro, e incluir un tema tan importante hoy en día, y particularmente para nuestro país. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, en promedio, tenemos, de acuerdo a las cifras entregadas por las autoridades respectivas, tenemos dependiendo de la época del año, entre 12.000 y 15.000 inmersiones de buceo
al mes. Sí, eso te quería preguntar un poco. En la medicina, todo lo que es la medicina hiperbárica del buceo, ¿qué es el beneficio y qué es lo que se busca hacer en ese tratamiento, en esa área de la medicina hiperbárica? Bueno, para los que no saben, me refiero. sí, claro. Muy, muy brevemente, muy tipo express, clase express. Sí, claro. Lo que ocurre con el buceo y particularmente con el buceo con aire es que el nitrógeno se acumula en los tejidos y mientras está en un ambiente presurizado, es decir, mientras el buzo está a 5, 10, 15, 20 metros, lo que sea, mientras más presión, o mientras más abajo en la columna de agua, más nitrógeno acumula y más cuesta sacarlo después. Y para sacar el nitrógeno de vuelta tiene que haber un proceso de descompresión normado, regulado. Y aquí es donde viene uno de los grandes problemas que siempre ha tenido en la historia de la humanidad la medicina, que es el intento de la matematicalización de la biología. Cuando uno repasa la historia de la humanidad, todos los intentos de matematicalización de la biología llevan a un nivel de error. Yeah. Hay un error, hay que tener claro que va a ocurrir un error, básicamente por la distribución gaussiana de la conducta biológica. Y claro, y cuando uno trata de meterse en lo que se llaman las tablas de descompresión, que son una cuestión rígida, una especie de receta de cocina, hay muchos buzos que se salen de esos márgenes. Esas son las paradas que cuando va subiendo el buzo tiene que hacer las paradas de compresión que dices tú. Claro, las paradas de por cierto tiempo antes de subir a la superficie completamente. Antes de volver a la superficie, claro. Ahora, en buceo profesional se utiliza mucho el concepto de descompresión en superficie, con cámara hiperbárica. Ya. Es decir, es lo que en medicina de buceo se denomina pasar por cero. Yeah. Es decir, tú estás a 20 metros, asciendes siempre con lentitud, llegas a la superficie, por lo tanto, llegas a cero, te metes a la cámara hiperbárica y te vuelven a presurizar, pero en un ambiente controlado, un ambiente con condiciones mucho mejores que las paradas de descompresión que se hacen en el agua. Perfecto. Hay que también tener claro que hay un fenómeno, literalmente yo a los alumnos les explico de esta manera. El buzo cuando entra al agua empieza a calentar el mar. Porque literalmente... Siempre hay un cambio, aunque sea mínimo. Le está entregando el calor corporal al agua que está circundando. Uh-huh. Uno puede retardar eso. Bueno, hoy en día hay cuestiones más sofisticadas. De hecho, hay especies de estos calientacamas eléctricos, pero siempre y cuando haya... O puede tener una batería, pero hay unos trajes, unos ositos, si se quiere, que tienen estas redes eléctricas y te permiten aportarle calor al buzo y con eso retardar mucho más todavía este proceso de pérdida calórica. Pero eso ya es más complejo, es más tecnología y estamos hablando de buceo muy, muy requete profesional. Pero todos estos factores... hay un factor de estrés también, factores medioambientales, factores propios del buzo, hacen que eventualmente, a pesar de aplicársele las tablas de descompresión, el buzo no tenga un adecuado manejo del exceso de nitrógeno. Y cuando ocurre eso, empiezan a aparecer burbujas. Perfecto. Miles de millones microscópicas burbujas en todo el sistema. Y el cuerpo, el sistema, tiene la facultad, tiene la posibilidad de manejar esas burbujas, que literalmente son cuerpos extraños dentro de los tejidos. Claro. Todos, no solo en la sangre. Pero cuando esas capacidades, y particularmente el filtro pulmonar, es decir, la sangre toma estas burbujas, la lleva al pulmón, el pulmón la entrega de manera reversa, digamos. Claro, está sacando esas burbujas. Exacto, está sacando gas de la sangre y entregándolo a los alvéolos. Cuando el filtro pulmonar falla o se ve superado, entonces estas burbujas empiezan a producir, porque empiezan a ciclar dentro del sistema, empiezan a producir
un fenómeno inflamatorio. Ya. Cada una de ellas. Y son millones. Con una cascada inflamatoria. Y a eso es lo que se le denomina accidente descompresivo. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace con este buzo que tiene un accidente descompresivo? Se le mete a la cámara hiperbárica una vez que sale a la superficie y se le realiza lo que se denomina en literatura una tabla de tratamiento, pero que hoy en día se sabe ya hace rato que básicamente equivale a lo que uno hace en las terapias de hiperoxia hiperbárica. Ya. O sea, al buzo se le somete a una terapia de hiperoxia hiperbárica prolongada, Perfecto. buscando los efectos que tiene la terapia de hiperoxia, uno de los efectos que tiene la terapia de hiperoxia hiperbárica. Que es la desinflamación, es antiinflamatorio. Que es el fenómeno desinflamatorio muy intenso, muy efectivo, muy eficaz. Es yo hablo de un fenómeno desinflamatorio, pero de una desinflamación inteligente. Una smart desinflamación. ¿Por qué? Porque se hace de manera muy eficaz, muy eficiente, yendo a romper el origen de la reacción inflamatoria. O sea, no es un antiinflamatorio como los fármacos, por ejemplo. Claro. Que cortan el proceso. Pero en 1 o 2 puntos. Claro. Esta cosa va al origen. Ya. Que es complejo de explicar, pero eso lo hace mucho más eficaz y mucho más eficiente. Y esto lo encuentro muy entretenido porque es donde efectivamente hay dos ramas de la medicina hiperbárica, pero la medicina de buceo en esta área se mete en la medicina de las terapias de hiperoxia hiperbárica. Sácame la medicina de hiperoxia se desarrolla primero en el área de los buceos y después se transfiere al resto de la medicina o viceversa o paralelo. Sí, claro. Fue así. Sí, la verdad es que esto de las cámaras hiperbáricas empiezan muy empíricamente, muy rudimentariamente. Las primeras cámaras hiperbáricas, ya la historia la fija hace 500, 600 años. Ah, ya, o sea... Ahora, pasaron varios siglos en que... que se perfeccionó. En que, claro, en que no se le encontró el lado. Y fue después en la segunda mitad de 1700, en 1770, en Europa, en que ya empezaron las primeras experimentaciones y empezaron a través de la observación a darse cuenta de algunos fenómenos que repercutieron después, un siglo después. Es decir, en la mitad de los 1800 ya empiezan a darse cuenta que metiendo al buzo, que salió con problemas, a estas cámaras hiperbáricas, pero persiguiendo devolverlos a la presión del agua, empezaron a darse cuenta que... por ejemplo, circunstancialmente uno de estos buzos tenía, no sé, una lesión en la rodilla porque se había golpeado la rodilla. Claro. Y resulta que salía sin dolor de su rodilla por el solo hecho de haberse metido a esta cámara hiperbárica porque había salido con problemas del buceo. Entonces, de a poco empezaron las descripciones. Fue todo más bien narrativo. Claro, como hallazgo así como incidental. Como muchas cosas en la medicina de esa época. Pero las primeras publicaciones científicas son de ahora, son de 1959 o 1960. Un cardiocirujano en Holanda, Borema, publica por primera vez o se le acepta por primera vez en una publicación formal, oficial, europea, la descripción que él hace de unos experimentos en animales, en modelos animales que exsanguinizaba, pero que dentro de una cámara hiperbárica se manifestaban y su conducta era casi normal, y le reemplazaba la sangre por suero. Entonces, esto es para tener una idea de todo lo que costó llegar a lo que estamos ahora. Desde las primeras cámaras hasta ahora. Ahora, yo fui a Estados Unidos a cursar el
2002, 2003, inmediatamente después del fenómeno, el lamentable fenómeno de las Torres Gemelas. Me tocó una época en que el tema de la seguridad era importantísimo. Y yo te diría que, habiendo pasado ya 20 años, yo he aprendido más medicina hiperbárica en los últimos 5 años que lo que aprendí en mi curso de especialidad en Estados Unidos. Porque ha evolucionado muchísimo. Hoy en día entendemos mucho mejor lo que hacemos. Antes la cámara hiperbárica era una verdadera caja negra en que uno metía al paciente y salía mejor por el otro lado, pero no se sabía tanto, no se entendían los procesos, los fenómenos, los mecanismos, y estamos todavía lejos de saber el 100%, pero esto ha avanzado muchísimo. Y nos ha hecho evolucionar en diferentes sentidos. En la tremenda herramienta que necesitamos, que es una cámara hiperbárica, que ha tenido una evolución también en paralelo. Las cámaras hiperbáricas de hoy en día no tienen nada que ver con las cámaras de hace 50 años o 70 años. La metódica, la posibilidad hoy en día de dosificar, claro, de ir a buscar los distintos efectos que ofrece esta terapia. Y eso quería verlo, porque nosotros en plástica, yo creo que somos uno de los más, ¿cómo se llama?, que hemos adoptado un poco el tema de la hiperbárica para nuestros pacientes, sobre todo en el postoperatorio, por los beneficios que tienen. ¿No es cierto? Otras especialidades también lo usan, pero me gustaría saber, que nos pudieras decir, cuáles son principalmente los efectos, como nos explicaste ya más o menos la parte del buzo, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los efectos y el mecanismo, muy obviamente superficial y todo, de cómo hace el efecto la cámara hiperbárica, sobre todo en la reparación de los tejidos? Porque para nosotros es principalmente el mecanismo antiinflamatorio, la irrigación de los tejidos cuando hacemos cirugías y que vemos que la irrigación puede estar más o menos, el efecto anti-aging que tiene también, que lo usan todo el tema en Hollywood, ¿no es cierto? Y también que me des un poco tu perspectiva respecto a por qué ves tú que también hay una especie de reticencia o que no hay una adopción masiva, siendo que es tan útil por otras áreas de la medicina que podrían tener tanto beneficio en el uso de estas cámaras y el tratamiento hiperbárico propiamente tal. Aquí tenemos free speech, podemos hablar. Sí, claro, no hay censura, así que no te preocupes. Okay. Mira, vamos punto por punto. Ya hace un buen tiempo se le han definido y se le conocen diferentes efectos a esta terapia. Que es una terapia que, de acuerdo al conocimiento general, es una terapia en base a oxígeno. Y hasta como por ahí llega el conocimiento general. Eso es la base, ¿no? Claro. Porque, y lo que es bueno y malo, porque la gente, lamentablemente incluyendo los colegas, digamos, porque esto no se enseña ni en pregrado y tampoco hay un posgrado tan asequible. ¿Por qué te digo que es bueno y malo? Porque es malo en el sentido de que cuando la gente considera que esto es una terapia en base a oxígeno, como que asocia inmediatamente entonces el paciente se oxigena. Claro, me pongo la mascarilla de oxígeno y listo. Claro. Nadie en su sano juicio va a meter a una persona a la cámara hiperbárica para que se oxigene. Claro, para aumentar la saturación. Hay un objetivo bien puntual, bien claro, y por eso esta terapia no es natural. Pero no solo no es natural. Yo a los alumnos les enseñaba en algunas clases que no solo no es natural, sino que además es aberrante. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Esta terapia lo que busca es usar una cámara hiperbárica para aumentar la presión ambiental. Uh-huh. No sirve para nada más una cámara hiperbárica. Aumentar la presión ambiental. ¿Para qué quiero yo aumentar la presión ambiental? Para producir lo que se denomina hiperoxia hiperbárica. Hiperoxia es mucho oxígeno, hiperbárico es mucha presión. Y básicamente significa hacer que la persona, con la misma fisiología respiratoria, con los mismos volúmenes que mueve, como ha respirado toda su vida, pueda respirar aire puro,
oxígeno puro, es decir, oxígeno al 100%, pero además presurizado. ¿A qué me refiero? Si yo estoy dentro de una cámara hiperbárica respirando oxígeno puro, y esta cámara hiperbárica la empiezan a presurizar y le ponen otra atmósfera más, además de la del planeta, literalmente se duplica el número de moléculas que entra al sistema en cada ciclo ventilatorio. Perfecto. Y si yo le pongo un pelito más, yo lo que voy a lograr es que se empiece a acumular en la persona, en su sistema, en sus tejidos, en su metabolismo, se empieza a acumular esta enorme cantidad de oxígeno hasta que se logre conformar esta hiperoxia hiperbárica que va a producir un fenómeno reactivo. Es una reacción, literalmente es una reacción química, es una reacción bioquímica, si se quiere. Porque van a empezar a aparecer moléculas propias, únicas y exclusivas del medio ambiente de hiperoxia hiperbárica. Y esas moléculas se van a transformar en mediadores. Esas moléculas van a tener efecto molecular, farmacológico, si se tratara de un fármaco. No, es un fármaco producido, es una molécula producida por la persona. Y ese efecto es solo benéfico. Se va a utilizar lo que se denomina el estrés oxidativo para ir a presionar, a apurar, a sacar de su zona de confort, si tú quieres, diferentes sistemas, pero particularmente el sistema reparatorio. Sistema reparatorio que para muchos es un mito. A nosotros en la Escuela de Medicina nos lo enseñaron disfrazado detrás del sistema inmune. Pero aquí cuando hacemos nosotros terapia, vemos que el sistema inmune no necesariamente se pone a jugar y el sistema reparatorio entra con todos sus colores. Y creo que hemos aprendido que en esta optimización del sistema reparatorio, el sistema reparatorio empieza a tomar el control de lo que hay que reparar y literalmente lo hace de acuerdo al diseño original. Y aquí viene otra fase del aprendizaje que es medio teórico, si se quiere, pero es una teoría bien interesante. Nosotros como especie, Homo sapiens, desde ya hace varios miles de años, hemos venido mermando, diezmando nuestra capacidad de contener focos inflamatorios. Más que nada por un tema de oferta y demanda. Le pedimos demasiado a nuestro sistema antiinflamatorio, que es muy bueno, porque nos inflamamos y nos mantenemos inflamados. Y nos hemos, durante siglos, mantenido inflamados. ¿Por qué? Porque nuestras conductas han sido aberrantes. Y aquí ya uno empieza a meterse en el área de la filosofía. Y tenemos dos grandes entradas de fenómenos inflamatorios. Uno el sistema digestivo y el otro el sistema respiratorio. Que son los dos grandes sistemas que nos conectan con el medio ambiente. Con el medio ambiente, con el exterior. Pero esencialmente el tubo digestivo. El tubo digestivo es un foco de producción inflamatoria enorme y que va a redundar en el resto de todo el sistema. Claro. Va a entregar al torrente sanguíneo partículas, moléculas proinflamatorias que van a ir eventualmente a llegar a otro foco y producir inflamación. O van a ir a disminuir nuestra capacidad de monitorización y de manejo precoz, manejo temprano de los focos inflamatorios. Entonces, con todo esto, estamos tristemente acostumbrados a algo que lo usamos incluso en el día a día. Cuando hay algo que reparar, cuando hay un daño, en este escenario inflamatorio, resulta que este sistema reparatorio, cuando funciona en un ambiente inflamatorio, en un ambiente que no baja su nivel de inflamación, va a tener como resultado final una cicatriz. Va a utilizar la metodología de la cicatrización. Y hace mucho rato se sabe que la cicatriz es el resultado final de un esfuerzo heroico del sistema por reparar un daño, pero en un ambiente inflamatorio. El tejido cicatricial, desde el punto de vista funcional, no tiene
las mismas capacidades que el que está inmediatamente al lado. No, claro. Y el problema es cuando los tejidos se empiezan a llenar de cicatrices. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la cámara hiperbárica? Lo primero que ocurre con la cámara hiperbárica es que al potenciar este sistema reparatorio, se activa un subsistema del sistema reparatorio que es desinflamatorio y antiinflamatorio. Desinflamar es eliminar o modular una inflamación que ya existe. Antiinflamar es evitar. Y esta antiinflamación y desinflamación no tiene paralelo en la medicina conocida. Por su eficacia y por lo enérgica que es. Y cuando el paciente entra tempranamente después del daño, ya sea, yo sé que a los cirujanos les carga esto, pero nosotros en anestesia los molestamos harto. Y muchas veces yo les decía, está listo el paciente, pueden producir su injuria y su daño quirúrgico. Ah, no, claro, pues nosotros estamos conscientes de eso. Pero ya sea que este daño lo haya producido un automóvil en la calle atropellando a alguien o en la mesa quirúrgica, cuando el paciente entra tempranamente a la cámara hiperbárica, ya su reparación no es encaminada por el mecanismo de la cicatrización, sino por el mecanismo de la regeneración. Claro. Y el resultado final es que el tejido queda reparado de acuerdo al diseño original. ¿Por qué? Porque se activa todo el sistema de reparación y ese sistema de reparación conoce una sola manera de hacerlo, que es de acuerdo al diseño original. Falla en lograrlo al tener que manejarse siempre permanentemente en un ambiente inflamatorio. Esto hace que, y como tú también lo has visto y vivido y has sido testigo, nazca el concepto ya hace algunos años de preacondicionamiento quirúrgico, que básicamente persigue eso, lo que estamos conversando, que la paciente que va a cirugía plástica, porque no hay nada más electivo que la cirugía plástica, o sea, Hay emergencias plásticas. Sí, no, cuando claro. se quieren operar rápido. Digo. Sí, claro, cuando tiene un evento, así como en el horizonte. Pero en general la planificación de la cirugía plástica lleva tiempo, lleva Sí, claro, semanas, no, sin lugar a duda. lleva meses. Entonces, dentro de esta planificación, y como te digo, lo hemos vivido con tus pacientes, pero se hace mucho en el hemisferio norte. Se hace un preacondicionamiento, se hacen algunas sesiones de cámara hiperbárica antes. Previamente, para tener más activado lo antiinflamatorio que lo desinflamatorio. Exactamente. Y además porque hay otros efectos de la terapia de hiperoxia hiperbárica, que es acumular todo lo que necesita. O sea, es motivar y activar los sistemas que entregan en el fondo todo el apoyo logístico, si se quiere, al sistema reparatorio para poder reaccionar mucho más rápido y poder reaccionar mucho mejor. Claro. Entonces no solo va por el lado de la desinflamación y de contener todos los focos inflamatorios que el paciente tiene para que pueda enfrentar su cirugía de mejor manera, sino que tiene muchas otras bondades también. Y nosotros vemos la diferencia. La diferencia de una paciente que va a la misma cirugía, que se está usando mucho, yo creo que hace algunas décadas, corrígeme si me equivoco, pero la sensación que yo tengo es que todo lo que era cirugía en relación a todo lo mamario, en lo plástico, era como lo que más se usaba, pero ahora como que nos fuimos al abdomen, como que la tecnología evolucionó hacia la lipoaspiración, la facilidad para realizar la lipoaspiración y la abdominoplastía. Pero si comparamos mismas cirugías, misma paciente, sin comorbilidad, mismo grupo etario, unas con preacondicionamiento en cámara hiperbárica y otras sin, la diferencia es enorme. Sí, sin lugar a duda. Entonces, en resumen, la aplicabilidad que tiene las terapias de hiperoxia hiperbárica en cámara hiperbárica para la cirugía y particularmente para la cirugía plástica
es enorme. ¿Por qué digo particularmente para la cirugía plástica? Porque la cirugía plástica, él o la paciente, cliente, lo que quiere son resultados. Y por supuesto, como todas las personas, no quiere que le duela. No quiere tener una mala experiencia o sabiendo que no es una muy grata experiencia, que sea lo más grato dentro de todo. Pero las capacidades que entrega las terapias en cámara hiperbárica para una sanación, para una reparación de los tejidos. Yo a los pacientes que van después de su abdominoplastia les recalco el concepto de que hay que volver a adherir estos planos superficiales que se crearon. Que se separaron para poder hacer la lipoaspiración y volver a adherirlos a profundo. Y eso equivale a una reparación. Es una cicatriz interna. Exacto. Y eso hay que lograrlo lo antes posible, pero sobre todo con desinflamación, porque la respuesta de ese tejido profundo a la inflamación es secretar estos fluidos que son los que les obligan a ustedes a dejar drenajes, por ejemplo. Entonces, mientras antes logremos que se desinflame y que se normalice todo esto, se va a lograr esta reparación de tejido de la mejor manera posible, que también es un objetivo médico, quirúrgico en el paciente que es de cirugía plástica, que su reparación sea en condiciones óptimas. Por supuesto, mirados desde el punto de vista del afectado o la afectada, también quiere que esto sea rápido. Claro. Bueno, y esas dos cosas las entrega. Y lo otro que quería hablar es el tema del efecto que tiene desde el punto de vista de irrigación de tejido, o sea, de oxigenación, porque este es el punto de vista como antiinflamatorio de la cámara hiperbárica, pero también existe este efecto en los tejidos que pueden quedar con una oxigenación o con mala perfusión, por así decirlo, después de una cirugía, y esto la cámara también a través de que el oxígeno puede viajar disuelto en la sangre también puede ayudar. ¿Es así efectivo o no? La verdad es que está el nivel de oxigenación tisular que el oxígeno deja de necesitar el glóbulo rojo. Claro, porque deja disuelto en el plasma, no asociado. Correcto. Pero hay que recordar, y aquí es donde viene el desafío de acordarse de tercer, cuarto año de medicina, bioquímica, la difusibilidad de la molécula de oxígeno hace que literalmente, dicho en chileno, entre y llegue hasta la cocina. Ya. O sea, no le pide permiso a nadie, sobre todo cuando hay un diferencial importante de gradiente de concentración. Claro. Entonces, el oxígeno llega a distal. No hay nada que se lo impida. Claro. Se pasa por todas las barreras. Entonces, hasta la última célula en el último recóndito rincón va a quedar hiperoxigenada. O sea, por eso que yo insisto, las terapias en cámara hiperbárica no son terapias para oxigenar a nadie. Claro. Ese es un plus. Todo el mundo queda oxigenado. Entonces, el problema no es llevar el oxígeno, ni tampoco sacar el CO2, porque el CO2 es incluso más difusible que el oxígeno. Claro. Y de nuevo actúa en gradientes de concentración. En la medida que se produzcan y el distal va a llegar a proximal y va a llegar al torrente sanguíneo y va a llegar al pulmón y va a ser eliminado. Pero hay que entender que para reparar no solo se requiere oxígeno o la célula oxigenada de tal manera de que tenga la energía necesaria para el funcionamiento, sino que se requiere materia prima, se requieren factores celulares, se requieren distintos tipos de moléculas, se requieren proteínas, se requieren un montón de cosas que son estrictamente necesarias para el proceso de la reparación. Y esas no entran hasta la cocina sola. Claro. Esas hay que llevarlas. Sí. Y allí entra un concepto que lo aprendimos hace poco y que es complejo. Voy a tratar de simplificarlo, pero también es tremendamente llamativo. Es una cosa que a mí me ha cautivado y me ha preocupado estudiarlo en detalle últimamente. Hace ya algún tiempo se acuñó el concepto de la paradoja hiperoxia-hipoxia.
¿por qué se acuñó el concepto de la paradoja hiperoxia-hipoxia? Porque se vio que los modelos tisulares, los modelos animales, incluso los ensayos en humanos, después de una exposición intermitente y durante varias veces, empezaban a aparecer factores celulares propios de la hipoxia. Yeah. En circunstancias que el paciente nunca experimentó una hipoxia. Nunca ha estado expuesto a hipoxia. Y estos factores celulares son los que manejan todos los cambios y las adaptaciones biológicas de la hipoxia. Y por supuesto, tienen nombre. Son los HIF, Hypoxia Induced Factor. Son factores celulares, pero le ponen factores, ¿no? De estos HIF ya se conocen 7 diferentes. Y por supuesto, el HIF1, que fue el primero que fue descrito, tiene una variante alfa y una variante beta. Bueno, y estos HIF son los que van a ir a promover la síntesis de células endoteliales para la fabricación de la nueva red microvascular. Entonces, naturalmente, cuando se produce el trauma, el daño modulado, daño quirúrgico, hay ruptura de redes microvasculares. Y como tú bien lo señalabas, si hay un paciente que tenga alguna comorbilidad, que se usa mucho como comorbilidad en paciente fumador, es un paciente que tiene trastorno en la microvasculatura. Sin lugar a duda. Entonces, que uno debiera pensar a futuro va a tener problemas asociados a este trastorno de la microvasculatura para la reparación de tejido. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que ocurría hasta llegar al concepto de paradoja, hiperoxia, hipoxia? En que empezaron a aparecer estos factores propios de la hipoxia y empezaron a aparecer efectos propios de estos factores y también obviamente propios de hipoxia, de exposición a hipoxia. Y dicho de paso, hay que recordar que el estudio de la hipoxia tisular le lleva unos 100 años al estudio de la hiperoxia. Las primeras publicaciones científicas, que por supuesto fueron en Europa, en los Alpes europeos, asociadas a la hipoxia por altura, claro, son de 1860. Yeah. Borema en Holanda publica 100 años después la primera publicación que se aparece. Entonces, hay alrededor de 100 años de ventaja del conocimiento humano de los fenómenos propios de la hipoxia tisular. Bueno, y hay dos grandes fenómenos propios de la hipoxia que se observan y se ven y se esperan en una terapia de hiperoxia hiperbárica, pero correspondientes a lo paradojal, ¿ya? Uno es la neoformación de redes microvasculares. Y el segundo es una cuestión un poquito más intrincada, que ya es propia de la bioquímica, que es lo que se llama la biogénesis mitocondrial. La biogénesis mitocondrial, un nombre rimbombante. Suena complejo, ¿eh? Igual tiro. No es sino la capacidad que tiene una célula de producir más mitocondrias. ¿Ya? Y de regalárselas a los vecinos. Yeah. Se sabe y se ha estudiado en hipoxia. Y tiene lógica. Recordar que dentro de la mitocondria es donde se produce la oxidación de las moléculas del ciclo de Krebs, de la molécula de glucosa que se parte, se libera energía química, aparece la molécula de ADP, se transforma en ATP y se almacena. Bueno, este es un proceso oxidativo. Pero ¿qué ocurre en la mitocondria? Entonces, al haber menor disponibilidad de oxígeno, tiene su lógica que se multipliquen estas mitocondrias para el poco oxígeno captarlo con más facilidad. Ah, claro. Bueno, esta biogénesis mitocondrial se produce y se ve en terapias de hiperoxia hiperbárica, así como la reparación y la regeneración de redes microvasculares. Y poquito antes de la pandemia,
hay un grupo en Israel liderado por Efraim Echati, que resuelve la paradoja. Y la resuelve como normalmente ocurre en la ciencia, de la manera más simple. Si tú consideras y te imaginas una gráfica en que tú tienes una línea del aire atmosférico, al que estamos expuestos todos los días, y desde este aire atmosférico tú llevas a una persona a una hiperoxia dentro de la cámara hiperbárica, la expones a hiperoxia un buen rato, una hora y algo, la vuelves a dejar en su aire atmosférico hasta el otro día y vuelves a exponerla y así. Y resulta que después, como del cuarto ciclo, quinto ciclo, empiezan a aparecer estos fenómenos propios de la hipoxia. Y la explicación que encontró y que propone este autor es que se produce lo que él denomina en inglés biological fooling, es decir, engañar a la biología. Claro, el cuerpo cree que el estado normal es con oxígeno y esos bajos son estados de hipoxia. Exactamente. Exactamente. Mira, Entonces, cada vez que después vuelve a este aire normal, terrícola, claro. Dice aquí falta oxígeno. La biología, todo el sistema entiende que está en un proceso de falta, de déficit. Miren, Y interesante. se desencadenan estos fenómenos propios de la hipoxia. Con esto entendido, y tratando de responder tu pregunta, Esta es sobre todo la clase de biología molecular detrás, que es bastante sí, claro, dura, pero bueno. Sí, pero todo esto, aterrizándolo y llevándolo a la práctica clínica del día a día, hace que si tú me ofreces una paciente compleja, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de que va a tener problemas en las redes microvasculares, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a tomarla y lo que voy a hacer es, en vez de exponerla una vez al día y volver a exponerla al otro día, la voy a exponer más frecuentemente. Perfecto. Para generarle más esto sí. Para que más rápidamente sea capaz de lograr esta biological fooling, este engaño biológico, y empiece a producir esta maquinaria de pseudo-hipoxia, que nunca fue, porque va a tener una indicación clínica, terapéutica, de lograr eso más rápido que otro tipo de paciente. Perfecto. Súper. Eso hace que a esta altura ya tendríamos que estar pensando en cambiarle el nombre a la terapia, porque no es oxigenoterapia hiperbárica. El oxígeno es la herramienta básica, fundamental, pero en realidad yo la denominaría una terapia de hipoxia, hiperoxia. Es una terapia de hiperoxia hiperbárica intermitente, porque ahora la intermitencia cobró un valor también adicional y muy importante. Sí, fundamental. Sobre todo la reparación, en estado de tener toda la trama vascular, claro, mayor desarrollo, etc. Entonces, ahí es donde viene el tema de la dosificación. Y por supuesto viene también el tema de que el que está a cargo de esto sepa lo que está haciendo, sepa todo lo que estamos conversando, que estas son las cosas que ocurren dentro del sistema del paciente. Claro. Entonces esto le da mucha fuerza al asunto de que esto tiene que ser menester de especialidad. Bueno, y en esa línea también todo lo que vemos de repente en redes sociales, esas cámaras hiperbáricas que son de cuerpo para abajo o esas que son blandas, etcétera. ¿Cuáles son como las características básicas que debería tener una cámara según tú como para que tenga el efecto? Porque yo creo que muchas personas a veces o mismos médicos envían a terapia hiperbárica sin cumplir estos criterios básicos y pueden volver desolucionados porque claro, no se logra el umbral para que el tratamiento se vea realmente reflejado. Lo que pasa es que hay que entender que la cámara hiperbárica es una herramienta terapéutica. Uh-huh. Es la herramienta terapéutica con la que el especialista va a ir a diseñar, o debiera ser así, debiera ser capaz de diseñarle una terapia de acuerdo no solo a los requerimientos del paciente, sino que a las características del paciente.
El paciente puede tener comorbilidad, puede tener déficits en algunas diferentes áreas. Y eso hay que considerarlo, eso hay que meterlo dentro de la ecuación. Claro. Y ahí nos enfrentamos a diferentes problemas. Y los problemas están dados porque no hay un estándar ni una definición tan clara, por lo menos en nuestro medio, de qué es lo que es una cámara hiperbárica y qué es lo que no es una cámara hiperbárica. Y al mismo tiempo, cuáles son las potencialidades y las limitaciones de los distintos tipos de cámara hiperbárica. Por ejemplo, la cámara hiperbárica colectiva, técnicamente denominada multiplaza, es decir, varias plazas, personas. Claro. No te ofrece ninguna posibilidad de poder dosificar. Claro, con un tratamiento específico para una persona. ¿Por qué? Porque todos los que están adentro, que pueden ser 6, 8, no sé, van a recibir exactamente la misma dosis. Entonces, hay diferentes dosis para diferentes efectos terapéuticos que uno quiere perseguir y obtener. Pero todos esos efectos están por arriba de las 2 atmósferas. Tiene que estar sobre 2 atmósferas. Claro. Ya. Entonces están por sobre 2 atmósferas y hasta... Una cámara hiperbárica tiene que ser capaz de producir 2,8 atmósferas. Ya. Y cuando hablo de 2,8 atmósferas me refiero a lo que se llama atmósferas absolutas, es decir, considerando la del planeta. ¿A qué me refiero? Si yo abro la cámara hiperbárica, adentro hay una atmósfera, la del planeta. Bueno, a esa, la cámara hiperbárica como instrumento, como equipo médico, tiene que ser capaz de sumársele 1,8. Ya. Ese es como el máximo que se utiliza, y uno de los mejores ejemplos es el fenómeno de intoxicación por monóxido de carbono. Los pacientes con casos de intoxicación por monóxido de carbono, van a ir a una terapéutica en cámara hiperbárica que va a obligar a alcanzar 2,8 atmósferas absolutas. Perfecto. ¿Ya? Pero así también hay otras un poco más bajo y otras circunstancias que hacen que nos asomemos a las 2,5 o a las 2,6. Pero en ningún caso por debajo de las 2. Ya. Hoy en día se ha acuñado el concepto de cámaras de baja presión, pero que en realidad tiene un trasfondo más bien comercial. Ya. Así dicho en buen chileno. Y que no son capaces de levantar más allá de 1,4 atmósferas. Ya. Incluso de repente 1,5 atmósferas. Atmósfera absoluta. O sea, a la del planeta le suman 0,4 o 0,5. Y además eso lo hacen con aire. Ya. No con oxígeno. Entonces, sumado a eso, al paciente se le administra oxígeno con una mascarilla. El gran problema que tiene, así como las cámaras colectivas tienen la problemática de que no se puede dosificar a los diferentes pacientes que están adentro, todos ellos reciben una sola misma dosis. También tienen la problemática, y en anestesia lo sabemos muy bien, del fenómeno de recirculación. Cada vez que te ponen una mascarilla en la cara, tú vas a reinhalar parte de lo que exhalaste. Claro. Porque los sistemas no son tan finos para poder tener un escape, un exhausto que te saque todo lo que exhalaste y te aporte toda esta mezcla nueva. Uh-huh. Y eso va a hacer que disminuya el porcentaje de oxígeno. Ya no es oxígeno al 100%, aunque sea presurizado, pero ya no es oxígeno al 100%. Claro. Se pierde un poco por el tema de eso. Tiene un porcentaje de CO2 y tiene un porcentaje de vapor de agua. Perfecto. Y eso hace que vaya mermando un poco la calidad de la terapéutica. Eso en el entendido de que hay un adecuado sello facial. Y normalmente estas mascarillas funcionan, las que son más sofisticadas, funcionan con válvulas de demanda. Para activar la válvula de demanda hay que producir un vacío. Yeah. Hay que producir presión negativa. Y así se activa la válvula de demanda e ingresa el oxígeno. Ya sea que, dependiendo de la modalidad de la mascarilla, esté este mecanismo dentro de la mascarilla, que la hace muy, muy grande, muy masiva, lo que te obliga a usar un arnés
Claro, bien. Y tienes problemas con las edades más extremas de la vida. O sea, el niño no... No te va a valorar. No, y no tiene un diseño, esas mascarillas no tienen diseños pediátricos. Yeah. Y lo mismo en el otro lado del espectro, hay alteraciones anatómicas o hay cambios anatómicos faciales de los pacientes con más años que hacen que estas mascarillas tampoco se adecúen adecuadamente. Entonces, hay toda una problemática. O sea, Joaquín, podríamos estar hablando. Así es, de todo, por mucho tiempo. Si esto es un tema súper profundo, por así decirlo, y si uno se va por una de las ramas moleculares del efecto, podría estar hablando toda una clase. Tú me preguntabas hace un rato por qué existe cierta reticencia en el uso por parte del público en general, por parte de los colegas, por parte de los sistemas. Y la verdad es que esto, como muchas cosas en medicina, es multifactorial. Uno de los factores importantes es el desconocimiento. Esto yo creo que hace rato ya alcanzamos el punto en que hay que incluirlo, aunque sea como un módulo, en la malla de la formación de los médicos, en la malla curricular. Ya, esto ya no es no es una cuestión anecdótica. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, en general en medicina, y esto se veía mucho más duro y fuerte antes del advenimiento de esto de la medicina basada en la evidencia, que es algo que podemos contar hace un par de décadas nomás, porque si nos vamos para atrás en el tiempo no existía esto. Y aquí hay mucha gente hay un grupo del cuerpo médico que se puso como muy papista. Y si no hay evidencia para lo nuevo, entonces, y si no hay esta cantidad de evidencia o esta calidad de evidencia, entonces sigan experimentando, sigan investigando, y cuando alcancen eso, nos cuentan. Yo creo que en el caso de las terapias en cámara hiperbárica ya hace rato se demostró sus beneficios. El problema, y por eso te preguntaba al principio si podemos hablar en términos no necesariamente políticamente correctos. Uno de los principales detractores a nivel mundial de las terapias en cámara hiperbárica es la industria farmacéutica. Yeah. No sé si uno de los pilares, pero sí uno de los puntales importantes de la industria farmacéutica es el antiinflamatorio y el analgésico. Son una de las cuestiones que más se venden en el mundo. Y en algunos países, como tú bien sabes, venden en el supermercado, cuestión de sacarlo del... Y particularmente en los pacientes crónicos, pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, de cualquier índole, ya sea articulares, musculoesquelético o digestivo o de otra índole. Es un grupo importante de pacientes que nos llega. Y nosotros les diseñamos terapias apuntando a su requerimiento y entran a la cámara 15 veces, 18, 20 veces y vuelven regresan a los 4 meses, 6 meses, sin haber tenido molestia, sin ya necesitar estos fármacos. Y muchos vuelven de manera preventiva. Claro. No porque tengan dolor o tengan molestias, como es habitual en su condición, sino para prevenir que ocurra. Y eso se está popularizando. Bueno, en Estados Unidos es todo un boom esa cosa, y sobre todo los actores y actrices de Hollywood, ¿eh? Bueno, a eso esto cae también en el tema del anti-aging, sí, pero que en realidad desde el punto de vista médico... O sea, es evitar lesiones, al final de cuentas eso es un anti-aging, evitar lesiones, sí, reparar tejido. Pero al mismo tiempo hay muchas enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Claro. Entonces se ha acuñado el concepto de envejecimiento saludable. Claro. ¿Ya? Que tiene mucho que ver con la prevención. Básicamente, tiene que ver con la prevención. Por lo tanto, el envejecimiento saludable hay que planificarlo. Claro. No puedes llegar que no te llegue así no vas. Exacto, no puedes llegar tú ya con años y no tan saludable. Con el daño ya hecho, exacto, claro. A hablar de, oye, ¿sabes qué? Quiero envejecimiento saludable. Claro.
ahí van a tener que decirle, ¿sabe qué? Ya pasó la hora. Ya no podemos hablar de esos mismos conceptos. Sí. Entonces tiene mucho que ver con la prevención. Yeah. Y ahí, de nuevo, también podemos estar hablando mucho rato de los efectos que tiene, que muchos ya los hemos conversado, y que le ofrece a la persona que ya está enfrentando el inicio de sus años dorados, si se quiere, puesto elegantemente, a tener que no solo preocuparse, sino que ocuparse. Y allí entramos en otra polémica, que también es conceptual. Muchos dicen que tenemos una muy buena medicina preventiva. La verdad es que no tenemos medicina preventiva. Nosotros lo que tenemos en general, los sistemas, es una medicina de diagnóstico temprano. Claro. Pero si yo me hago mi antígeno prostático cada 6 meses, de repente lo voy a encontrar que se está disparando. Y ahí van a sonar las alarmas. Y voy a ir donde mi colega urólogo y me va a examinar y me va a decir, sí. Teníamos temprano esto. Tienes un cáncer de próstata, pero la buena noticia es que justo lo pillamos. Claro, O sea, ya lo estás previniendo. no previnimos, Sí. no evitamos que llegara o que ocurriera, sino que lo encontramos precozmente. Sí. Lo que hace con todas sus bondades y todos sus efectos, las terapias en cámara hiperbárica, es prevenir. Bueno, Andrés, yo creo que ya llegamos, hemos hablado de todo, te lo agradezco un montón. Yo creo que como tú mismo decías, o sea, la verdad podemos estar hablando prácticamente todo el día de esto y todos los diferentes pathways que tiene de acción, pero creo que para mí es una herramienta fundamental y creo que sin lugar a dudas, sobre todo en los colegas, ni siquiera solamente en plástica, sino que en otras cirugías, es importante tenerlo siempre al lado porque es una herramienta muy útil, como dices tú, en prevención y más útil todavía cuando ya hay que hacer tratamiento en personas que ya tienen alguna complicación o tú piensas que pueden evolucionar. Yo creo que es fundamental. Así que te agradezco 1.000.000 por haber venido más encima de Viña del Mar, donde está Oxígeno Salud, donde ahí está la clínica del doctor, y te lo agradezco siempre. Y por todos los tratamientos que has hecho también con mis pacientes. Así que 1.000.000 de gracias. Encantado de estar aquí y cuando quiera, seguimos conversando. Te lo agradezco.